tardes. Gracias, Xavi, por la presentación. Están diciendo en el vídeo que no se ha oído de que soy autora porque justo se ha silenciado tu micro y soy la autora del blog Adopción Consciente. Luego, al final de mi ponencia, os cuento un poco sobre ese proyecto. Bueno, yo quiero confesaros que es mi primera ponencia pública, ¿vale? Entonces pido disculpas ya por anticipado si hay algún pequeño fallo, y he preparado una presentación pues porque quería ajustarme al tiempo que me han dado y no quería irme mucho por las ramas. Comparto pantalla. Vale, por favor, un momento. Sí, aquí. Pongo la presentación. Así, Xavi, ¿me confirmas que se ve? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Lo veis? Sí, se ve bien. Se ve bien. Vale, perfecto. Pues mi ponencia se llama Repárate para repararles, ¿vale? Porque me parece, bueno, a mí me parece muy importante el trabajo personal que debemos hacer los padres para poder ser familias terapéuticas y reparadoras de nuestros hijos, ¿no? Yo soy madre adoptiva y coach, en este orden. Hace 17 años mi marido y yo nos postulamos como familia adoptiva y nos metimos en este jardín, como muchos de vosotros, con muy poca información, sin ninguna formación, y en nuestro caso después de un par de tratamientos de fertilidad. Yo llevaba desde los 12 años, por mis circunstancias familiares, soñando con ser madre, y ya desde entonces pensaba en tener una familia mixta, como nos ha contado Angie, ¿no? Biológica y adoptiva. El plan bio se complicó y optamos por la adopción, pues porque en mí ya era algo que estaba... Me ha gustado lo del llamado, ¿no? Yo seguía mucho a Bert Hellinger, he leído mucho sobre él y me ha gustado mucho lo del llamado. Y como nos van los retos, pues solicitamos grupo de hermanos. Nosotros en menos de 2 años ya éramos familia. Para los tiempos de espera que sé que pasan otras familias, pues fue un tiempo relativamente corto, y además pasamos 2 procesos de idoneidad. Uno en la comunidad en la que vivimos. Las comunidades autónomas es la manera territorial en la que está dividida España, y otro en la comunidad autónoma de la que eran de origen de mis hijos, ¿vale? Y enseguida nos dimos cuenta que esto iba a ser más complicado de lo que nos había parecido en un principio, porque sin luna de miel llegaron las noches sin dormir, los terrores nocturnos, la dificultad para establecer unas rutinas básicas, los horarios, la insumisión del mayor, que era muy insumiso, hiperactivo, sus disparadores y los nuestros. Nos encontramos, tanto mi marido como yo, en un rol de padres en el que éramos 2 desconocidos, y desde ahí había que volver al trabajo, entrar al colegio, sostener las dificultades de adaptación, el sistema escolar, bueno, pues ansiedad, acoso, diagnósticos varios y presiones, muchas presiones desde el colegio. Para nosotros el sistema escolar ha sido muy, muy complicado, ¿no? No sé si alguna vez habéis tenido la sensación de ir como pollos sin cabeza, pero es un poco la sensación que teníamos nosotros. Hicimos muchas cosas mal y algunas pues tengo que reconocer que muy mal, y posiblemente por eso hoy estoy aquí. No porque haya hecho las cosas bien y crea que puedo darle lecciones a nadie, sino más bien al contrario, por haber sido consciente años después de las consecuencias de hacer las cosas mal, ¿no? Aún así hicimos lo que pudimos con lo que sabíamos y con nuestras circunstancias. ¿Qué es lo que hicimos? Pues empezamos a formarnos y a informarnos, como muchos otros padres, a través de charlas, escuelas de familia, talleres, grupos, libros, bueno, todo lo que podía ir encontrando por ahí, que hace 15 años tampoco era tanto, ¿eh? Ahora hay muchas cosas en YouTube, muchos especialistas, tal, pero entonces no era tanto. Intentábamos buscar remedio a los síntomas que tenían nuestros hijos y a los que iban manifestando conforme iban creciendo, porque cuando llegó la adolescencia los retos pues en algunos momentos empezaron a ser muy preocupantes. Y no nos dimos cuenta de esta anécdota que seguro que habéis oído, ¿no? Cuando vas en un avión te tienes que poner tú la mascarilla, porque si pasa algo, si se despresuriza la cabina y te mareas, no vas a poder atender al menor que tienes a tu cargo. Y yo pues estaba bastante mareada, ¿vale?
¿Qué es lo que me estaba mareando? Pues mis creencias, lo que yo creía que tenía que ser la maternidad y que distaba mucho de ser lo que estaba siendo, mis expectativas de cómo tendrían que ir las cosas en el cole, en la familia, socialmente, con los amigos, mis duelos no resueltos, pues de la renuncia al hijo biológico, ¿no? Y también de cómo era el adoptivo, porque es maravilloso, yo los quiero con locura, tengo unos hijos maravillosos, pero no siempre tienen que ver con el imaginario que tú te has hecho de lo que iba a ser un hijo, ¿vale? Y luego mi estilo educativo, yo me había criado en una familia pues muy autoritaria, muy tradicional, muy crítica, muy exigente, y todo eso lo proyectaba en mis hijos sin ser consciente de que les estaba retraumatizando, ¿no? Con esa manera, con ese estilo educativo que no se adaptaba para nada a sus necesidades. Y luego, pues mis propias heridas no resueltas. Yo ya había trabajado muchas cosas, llevaba muchos años haciendo constelaciones familiares. Cuando no había oído hablar nadie de ellas, yo ya hacía constelaciones familiares. Y pues bueno, te das cuenta que cuando eres padre se te activan cosas que no habías trabajado, por muchas cosas que sí llevases ya trabajadas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tienes todo eso bulliendo en tu interior, ¿no? Pues habréis oído hablar seguro de la mochila, ¿no? En adopción, de que los niños traen una mochila, pero se habla muy poco de la mochila que traemos nosotros, de lo cargada que la llevamos de tantas cosas que no hemos resuelto. Y los hijos nos hacen espejo de esa realidad, ¿no? Como sale aquí en la imagen, pues de las opiniones ajenas, del que dirán, de nuestro propio pasado, de los problemas que tenemos todavía con los demás, ¿no? De muchos tipos, laborales, sociales, familiares, de la culpa, del miedo, y eso muy pocas veces los tenemos resueltos cuando nos enfrentamos a la adopción. Y aquí pues caímos en una trampa en la que hemos caído todos, ¿no? Que es el niño es el que es disruptivo, hiperactivo, retador, opositor, pues llevamos al niño a terapia. Pero nosotros también tenemos que ver qué es lo que nos está disparando a nosotros y trabajar todos esos asuntos no resueltos, ¿no? Porque ellos necesitan que nosotros les demos protección, seguridad, y si nosotros no somos capaces de sostenernos a nosotros mismos y de regularnos y de controlarnos, autocontrolarnos, es muy complicado hacer esa labor con ellos. Esta frase la he puesto porque me parecía que era muy directa, ¿no? Bueno, ay, perdón. Ellos tienen una autoestima muy dañada, ¿no? Muchas veces cuando vienen según la historia que traen, pero ¿y la nuestra? Si nosotros no nos sentimos capaces, merecedores, suficientes, ¿qué vamos a transmitirles a ellos, ¿no? Por ejemplo, os he puesto aquí una anécdota personal, ¿no? A mí me condicionaba mucho el cómo se integrasen en mi familia, el que la familia los aceptase. Eran los primeros nietos y bueno, pues para mí era muy importante. Y yo me di cuenta que cuando tenía un conflicto con ellos, cuando teníamos, pues bueno, pues conflictos con los niños, ¿no? A veces no se portan bien, una pataleta, un no quiero, cantidad de cosas que pasan, es que yo oía a mi padre aquí, es que lo oía diciendo, desde luego, como sigas educándolos así, no van a sacar los estudios, no te van a hacer caso, no te obedecen, vaya poco respeto que te... O sea, es que lo oía. Y ellos se dieron cuenta, mis hijos, de que cuando mi padre estaba, yo me ponía muy nerviosa y estaba como muy tensa porque me preocupaba mucho cómo se portasen y cuáles fueran sus reacciones, ¿no? ¿Era un problema de ellos? No, era un problema mío. ¿Era un problema de mi padre? No, era un problema mío, de que yo no había resuelto eso, ¿no? De que yo no había trabajado esa necesidad de reconocimiento y el que no me importase tanto como pensaba, porque el cómo me había educado él a mí no me servía para educarles yo a ellos. Y ver ese rol que tú ocupas en tu familia de origen, cómo funciona tu sistema familiar, todo ese entramado que hay, dónde encajas y cómo encajas ahí a los hijos, pues me parece una tarea vital, ¿no? para afrontarlo. Bueno, con todo esto así y en plena adolescencia de mis hijos, me diagnosticaron una enfermedad grave de la que afortunadamente de momento he salido muy bien, pero me hizo replantearme muchas cosas, ¿no? Cómo estaba gestionando mi vida, mi trabajo, mi familia, mi maternidad y qué quería hacer a partir de ahora. Yo ahora siento la vida como un regalo, me ha hecho un regalo de todos los años que me queden, pues porque podía no estar aquí. Y
Entonces decidí que todo iba a ser distinto. No todo, yo soy yo, pero como que iba a enfrentar la vida de otra manera, ¿no? Y decidí repararme. Esta vasija está reparada con una técnica japonesa que no recuerdo el nombre, en la que cuando algo se rompe utilizan una masa con oro, porque los japoneses, que no es una costumbre muy española, pero son japoneses, le dan más valor cuando algo está reparado y ha quedado de esta manera, ¿no? Y fue tomar conciencia, lo que yo hice para repararme fue tomar conciencia de cuáles eran todos estos disparadores, de qué podía aportar yo a mi familia mirándolos de esta otra manera, qué podía aportar, ¿por qué no?, al resto del mundo, ¿no? Pues a través de... El blog ya lo llevaba un tiempo escribiendo, ¿no? Pero pues a través del acompañamiento, de participar en grupos de padres, un poco de aportar el cómo yo lo estaba sintiendo y el cómo yo estaba viviendo y estaba mirando en este momento la adopción, ¿no? Solo si yo reparo en mí puedo acompañarles a ellos desde esa mirada de amor incondicional que necesitan y que se sientan vistos como son y no como querríamos que fueran. Para mí esto ha sido muy importante, el fijarme en esto, ¿no? Aceptación de cómo soy yo, de cómo quiero mostrarme y de cómo son ellos, que son únicos pero distintos a nosotros o distintos a lo que nosotros esperábamos siquiera. Si yo me empeño en que cumplan las expectativas que yo les impongo, pues voy a vivirlo desde la exigencia, desde el que no llegan, el que no las cumplen, y eso va a generar mucha tensión. Y sin embargo, si los observo y los acompaño en lo que ellos son y en lo que ellos me muestran, vamos a disfrutar todos mucho más de ese camino, ¿no? En la adolescencia se suelen remover bastante por las crisis de identidad, por la crisis de identidad que conllevan, ¿no? Además, nuestros hijos no se ven físicamente en nosotros, cuando hay una diferencia racial, pues está claro, y aun cuando no la hay. Mi hijo es un apasionado del baloncesto, mis hermanos miden 2 metros, y él decía, jo, es que yo nunca voy a ser tan alto como los tíos, ¿no? Pues porque su genética es otra. Es bastante alto, pero es que, claro, mis hermanos le pusieron el listón muy arriba. Empiezan a mostrar una personalidad que en ocasiones choca mucho con la nuestra. Pues no sé, los piercings, los tatuajes, su forma de vestir, cómo quieren llevar el pelo. Y si te enredas en esas peleas, pues lo que yo he observado es que pones en riesgo el vínculo, porque si tú no tienes un vínculo hecho de toda la infancia que sea fuerte, que sea real, y que ellos sienten cuando llegan a la adolescencia que aunque no compartas sus aficiones, lo que les gusta, lo que hacen, eso se va a dañar. Y estamos para priorizar siempre el vínculo con ellos, ¿no? Y el sostenerlos y el acompañarlos. ¿Cómo acepto todo esto que me traen? Su desregularización, la manera de regularse, que a veces no son nada sanas, el que nos hagan de espejo en esa etapa también del adolescente que fuimos, ¿no? Yo, como os decía, del del estilo de familia que provengo, pues había sido una adolescente muy sumisa. Y entonces me di cuenta de que guardaba mucha rabia de haber sido tan sumisa, de no haber luchado por lo que yo quería hacer, de no sentirme que yo era quien quería ser realmente. Claro, si tú tienes en casa 2 hijos que son rebeldes en estado puro, cada uno a su estilo, pero rebeldes en estado puro, pues es que el choque es muy fuerte si tú no te das cuenta de que tienes eso sin trabajar y que te toca a ti trabajarlo y no exigirles a ellos que están pasando su adolescencia, y lo que tienes que hacer ahí es acompañarles. Y bueno, ya llego al final. Pues eso, contaros que para mí ha sido un antes y un después el poner el foco en mí, en tomar conciencia de mi autocuidado, de lo que yo necesitaba, de mis necesidades, del estilo de comunicación que estaba utilizando con ellos, mis creencias, mis expectativas, y trabajarlas desde mi propio autocontrol para así poder atender sus necesidades, sus disparadores, sus reacciones y mirarlas de otra manera. Que todo esto no significa que no me enfade, que yo me enfado muchas veces y la lío, sobre todo con el mayor, que chocamos bastante porque tenemos un genio parecido, y claro que haces las cosas mal y que te equivocas, pero te das cuenta y das un paso atrás y dices, espera, que ya me estoy metiendo en un jardín que no toca, o reparas, o puedes luego volver a hablarlo desde una comunicación de otra manera y decirle, pues mira, perdona, es que yo quería decir esto, quería decir lo otro y no sé cómo te ha sentado a ti, y a lo mejor
tú te lo has tomado por un lado, no sé, ¿no? El reparar de otra, el reparar de otra manera, que no vamos a ser perfectos, que somos humanos, que nos vamos a equivocar, que somos padres, pero el mirarlo de otra manera. Y bueno, pues eso, como os decía al principio, soy autora del blog Adopción Consciente. Podéis entrar, leerlo si os gusta, leerlo, suscribiros, y he preparado un regalo para los que os suscribáis a partir de ahora. Al entrar en el blog hay una guía de regalos. Si picáis para suscribiros, he elaborado una guía sobre las cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de adoptar, que muchas veces llevas 10 años ya siendo familia adoptiva y todavía no nos las hemos planteado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en todo este trabajo de reflexión que he hecho, de autoconocimiento y tal, lo he plasmado en una guía con 10 puntos. El último es de parte de mis hijos, que me parece muy importante darle voz ya a ellos, y bueno, y el resto, pues eso, he pedido colaboración también a algunos padres para que no fuera solo mi visión, sino que fuera una visión un poco más completa. Y bueno, pues la tenéis allí para descargarosla en un PDF y espero que os guste. Y me podéis encontrar en redes, en Instagram, que bueno, pues publico reflexiones y alguna cosa, y también en Facebook con el mismo nombre, Adopción Consciente, en este caso con la terminación en coach. Y si os queréis poner en contacto conmigo por cualquier motivo, pues soy amparo@adopcionconsciente.com. Y muchas gracias por haberme escuchado y por estar ahí. Bueno, Amparo, muchísimas gracias a ti. Me parece un tema, ya te lo he dicho, apasionante, y lo explicas en muy poco tiempo. Se te han escapado muy pocas cosas, ¿no? Es como está todo ahí, ¿no? El trabajo personal de las familias adoptivas. Y me parece que esa manera de mirar la adopción como es, no como nos gustaría que fuera, ¿no? Exacto. En cada momento, ¿no? Estar Sí, con un lo que poco hay. reconocer lo que es, ¿no? Que decía Angélica. Eso. Reconocer lo que es. A mí me ha gustado mucho. He tomado nota de alguna de las cosas que ha dicho, porque, no sé, a veces nos traemos al niño y queremos que sea como nosotros querríamos, ¿no? Un poco que acabase amoldándose totalmente a nuestro sistema, y ellos traen el suyo. Ellos traen el suyo y tienes que reparar ahí lo que traen y acompañar, y bueno, para mí esta es mi mirada, ¿no? Ya has dicho varias veces la palabra aceptación, ¿no? Es como aceptar, desde la aceptación no empezamos, ¿no? Lo que decía el marido de Angélica, ¿no? De primero escuchar el corazón y luego poner límites, pero si no escuchamos lo que hay detrás, no sirven para nada, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Así lo veo yo. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Ha sido un placer, la verdad. Una experiencia muy enriquecedora. Gracias. Así que invitamos a todos a que visiten tu blog, que es muy interesante. Espero que les aporte.